Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos al curso de psicoanálisis online gratuito. 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba. Bienvenidos a la clase 18 de este curso en el que seguimos profundizando y abordando conceptos psicoanalíticos de la mano del doctor Miguel Óscar Menasa y por supuesto de la mano de Sigmund Freud y de Jacques Lacan, nuestros maestros que junto con Marx y todos los poetas del mundo guían nuestro hacer y nuestra práctica psicoanalítica. Bienvenidos, mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y les acompaño en este viaje acerca del conocimiento sobre cómo funciona la mente humana, sobre cómo funcionan los mecanismos inconscientes de nuestra psique. Bienvenidos a todos, amigos. Vamos a continuar. Estamos en la clase 18 del curso, es decir, que hemos avanzado en este libro que estamos tomando como material de estudio, este libro, 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, un libro de Miguel Óscar Menasa que nace tras esa gira de conferencias que el doctor Menasa imparte en la isla cubana en el año 95 y que a nosotros ahora buenamente nos aprovechamos de él, lo utilizamos para profundizar y para adentrarnos en la ciencia del psicoanálisis. Bienvenidos a todos ustedes. Este curso, si alguno de ustedes quiere, este libro, perdón, si alguno de ustedes quiere poseerlo, quiere tomarlo como material de estudio, cosa que les recomiendo, pueden adquirirlo tanto en la editorial Grupo Cero, en la página web de la editorial grupocero.com o también a través de Amazon. Está disponible para cualquier parte del mundo, ¿vale? 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, que es el que estamos estudiando ahora y que seguiremos estudiando los textos de Miguel Óscar Menasa, por supuesto, en futuras ocasiones. Quedan 3 clases para terminar este curso, que terminaremos el día 15 de marzo y después de estas clases estamos ya planteando, pensando, diseñando la continuación, cómo vamos a continuar después. Hola Clemons, gracias por tu me gusta. Bueno, entonces vamos a finalizar la conferencia número 6 y dar comienzo a la conferencia número 7, ¿no? En la conferencia número 6, si recuerdan ustedes, estuvimos hablando, en la conferencia número 6, que es la clase 17 del curso. Tienen todas las clases en la lista de reproducción, tanto del canal de YouTube como de la página de Facebook, Psicoanálisis para Todo, donde pueden ver todas las clases anteriores, si quieren hacer, son de acceso libre y gratuito para todo el mundo. El objetivo, difundir el psicoanálisis. Bien, entonces ahora le preguntan al doctor Menasa cómo se puede reconstruir el pasado a partir de una persona, ¿no? Dice, la pregunta en concreto, fíjense ustedes cómo es. Hola amigos, hola a todos, de todas las partes del mundo, buenos días, bienvenidos. Dice, determinadas formas de reconstruir el pasado a partir, por ejemplo, de una persona concreta, que su padre sea una figura negativa para su desarrollo. ¿Cómo ocurre la reconstrucción a partir de la misma persona o a partir de otra persona? Fíjese qué pregunta tan enrevesada que le hacen, ¿no? Pero el doctor Menasa responde muy sencillamente, como es su estilo. No es a partir de una persona o a partir de una persona, yo no sé, es a partir del tratamiento psicoanalítico, el que va a reconstruir el pasado de esa persona, la historia, la verdadera historia de esa persona, porque la historia no es, ay, pues ayer me enfadé con mi mujer, pegué a mi hijo, llegué al trabajo y discutí con el jefe. Eso no es la historia, eso es lo que cuenta el paciente, que eso es texto manifiesto. Hay que ver cuál es la verdad que esconde eso, ¿no? Entonces es el tratamiento psicoanalítico el que va a producir esa verdad por medio del método psicoanalítico, que es el método de interpretación, construcción, y la técnica del psicoanálisis, que es
del psicoanálisis, que es asociación libre en transferencia. Es decir, que es el paciente hablando libremente en transferencia con el psicoanalista, en esa relación transferencial. Transferencial quiere decir que el paciente, sin saberlo, inconscientemente, transfiere al psicoanalista, pone en esa relación con el psicoanalista cuestiones que son de su psiquismo, que no tiene nada que ver con la persona del psicoanalista, que tiene que ver con sus cuestiones psíquicas, su vida psíquica, sus deseos inconscientes, los transfiere, los desplaza a esa relación con el psicoanalista. Eso le hace bien, es parte de la técnica, le hace bien, porque así deja de estropear su vida personal, enfermar sus relaciones en su vida real, y ahora va a enfermar la relación con el psicoanalista. Se va a jugar todo en la relación psicoanalítica, y de paso el psicoanalista le puede interpretar bueno, pues para ir transformando esas cuestiones psíquicas que le dificultan su vida y sus relaciones en lo social. Hola Rubidia, buenos días para El Salvador. ¿Vale? Entonces, la transferencia no se interpreta, no es lo que se va a interpretar, la transferencia la vive, se vive, ¿no? Entonces, si ese chico en la vida real tuvo un padre negativo, un padre que lo trataba mal, un padre malo para él, poco conveniente, entonces en la relación psicoanalítica él me va a tratar a mí, psicoanalista, de esa manera, como si yo fuese ese padre, ¿no? Ese padre malo. Entonces, el psicoanalista no le tiene que decir, usted me está tratando como si yo fuera su padre, ¿no? Sino que le va a interpretar, le va a dar otras respuestas, le va a dar frases que su padre nunca le dio y que son necesarias para que se produzca su transformación psíquica. Es decir, para construirse un padre bueno, un padre que bueno, pues que en vez de responderle con un cachetazo, como hacía su padre, ¿no? Pues le dé una frase, le explique cómo son las cosas, ¿vale? Le demuestro que su maltrato no me afecta, ¿de acuerdo? Por mucho que me maltrate el paciente, yo le demuestro que no me afecta ese maltrato, ¿no? Para que se vaya transformando por medio de la interpretación, ¿vale? Ya sabéis que el padre es muy importante. El padre para toda persona es muy importante, porque si no la relación es solamente con la madre. Y una relación solamente con la madre es una relación psicótica. Tiene que intervenir el padre, ¿no? La castración significa eso, significa que entra el padre y corta esa relación con la madre, porque la madre no es solo para él, ¿no? Hay padre, hay separación, ¿no? Hay castración, ¿vale? Entonces el padre siempre es muy importante. Cuando no hay padre, en general, la persona está loca, está un poco loca, ¿no? Es decir, que el psicoanálisis le va a ayudar, si quiere, a volver a la realidad, ¿no? A salir de su mundo, porque en realidad el psicótico o las tendencias psicóticas, ¿vale? Pues, o neuróticas graves, lo que hacen a la persona es meterla en su mundo, en su fantasía, en su mundo psíquico, en su paja mental, como se suele decir. Se hace sus historias y vive en ese mundo, no vive en el mundo real. No tiene en cuenta quiénes son las personas con las que se relaciona, con las que habla. No hay diferencia entre nadie. Él es el centro del universo, ¿no? Ese es el psicótico o el neurótico grave. Entonces, bueno, el psicoanálisis tiene que ir bueno, produciendo, transformando, o mediante el psicoanálisis, el proceso psicoanalítico, por medio de la interpretación, puede ir transformando esa estructura grave en otra más leve, hasta llegar a la normalidad, ¿no? Si el paciente lo desea. Entonces la transferencia es de una situación a la figura del psicoanalista. Yo creía que era de contenidos mentales. Sí, son contenidos mentales los que se transfieren. Eso es, deseos, fantasías, recuerdos que no se recuerdan.
¿vale? No se recuerda. El paciente no lo recuerda, por eso lo actúa en la relación transferencial. ¿Vale? Lo actúa, lo pone en acto, lo vive, lo repite, pero no lo recuerda conscientemente. Lo repite en la relación con el psicoanalista o con la psicoanalista. Eso es la transferencia. ¿Vale? Bien. Entonces la relación madre es muy importante, ¿vale? La madre, como decíamos, no le tiró a la basura al niño. La madre lo cuidó, lo amamantó, pero después la madre sirve la función madre muy importante para esa primera supervivencia del niño, pero luego se va a tener que hacer social y separarse de la madre. ¿Vale? Bueno, entonces es necesario construir un padre. Y si no tiene padre, si usted no tiene padre, se lo construimos en el psicoanálisis. ¿Vale? Si no tiene ley, es lo mismo que decir, si no tiene ley, pues en su psicoanálisis la puede construir. Y si no quiere construir la ley, pues entonces ya no tiene remedio, ¿no? Pero el psicoanálisis sirve para construir la ley para quien la quiera construir. ¿Vale? Bueno, y por último vamos a hablar del significante, ¿no? Porque le preguntan, pero en el caso concreto de la literatura, cuando usted parte del lenguaje, de la lengua, ¿qué es significante? Ya sabéis que, si no sabéis os lo cuento ahora, para Sigmund Freud, los mecanismos, para el psicoanálisis en general, para el psiquismo, los mecanismos de funcionamiento del aparato psíquico son los mismos mecanismos del lenguaje. Es decir, nosotros somos humanos porque hablamos. Eso es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Que ellos no hablan, nosotros hablamos. En todo lo demás somos un animal más, como ellos. Pero como nosotros hablamos, nos hemos civilizado, ¿no? Nos hemos humanizado, nos hemos hecho sociales. Podemos interrelacionarnos con otros a través del lenguaje, podemos construir, podemos hacer proyectos, podemos civilizarnos para aquellos que están más asalvajados, ¿no? Podemos tener ley, porque para relacionarnos con los otros hace falta tener ley, saber quién es quién, poder diferenciar entre unos y otros, si no, no tengo ley, ¿no? Por eso el padre es fundamental para todo eso. Pero entonces los mecanismos son los del lenguaje, los que funciona nuestro aparato psíquico, tanto en la salud como cuando nos enfermamos, son frases, son mecanismos de lenguaje, condensación, desplazamiento, ¿no? Los que funcionan en el inconsciente y Lacan llega a decir el inconsciente está estructurado como un lenguaje y Miguel Óscar Menasa dice el inconsciente está estructurado como la poesía, es decir que cualquier palabra puede relacionarse con cualquier palabra en el inconsciente, ¿vale? Bueno, y no es fácil escribir poesía, ¿vale? El lenguaje me sirve para hablar, para escribir poesía. Todo el mundo puede hablar, ¿verdad? Todo el mundo puede escribir. Lo que pasa es que cuando una persona de 20 años no escribe, no le llevamos al médico cuando le tendríamos que llevar al psicoanalista. ¿Por qué no escribe este muchacho, no? Igual que si un niño a los 8 años no habla, le llevas a algún especialista, ¿no? También le llevas al psicoanalista, ¿vale? Entonces, ven que son las cuestiones del lenguaje, son cuestiones del lenguaje las que funcionan en lo psíquico, ¿vale? Hablamos también un poquito de los talleres de poesía, ¿no? Donde los talleres de poesía del Grupo Cero no es que te enseñen a escribir, es que te quitan la inhibición de escribir, te permiten empezar a desarrollar esa función humana que todo el mundo, si la alimenta, si la trabaja, si toma la materia prima necesaria para ello, pues entonces la puede ejercitar esa función, ¿no? Vivimos en un mundo poblado de otros seres humanos, ¿vale? Como yo. Hay personas que viven solas en el mundo o creen vivir solas, ¿no? Pues no, es un mundo poblado de otros seres humanos como nosotros. Quiere decir que todos somos mortales. Pero para aceptar eso hay que aceptar que somos semejantes, pero diferentes.
Así que para aceptar que no soy el único que vive en el planeta, bueno, pues entonces tengo que dejar de ser el centro de la creación, ¿verdad? Y salir al mundo y estar en la realidad, en el mundo. Cuando uno está en el mundo, la familia está en el mundo, pero si uno se queda metido en el corazón de su madre, pues entonces no está en el mundo. En el corazón de la madre no está el mundo, muy chiquitito, ¿vale? En el mundo hay caminos, hay trabajo, hay ciencia, hay poesía, hay otros, ¿no? Hay cine, hay música, hay pintura, todo eso está en el mundo, ¿no? Bueno, entonces la poesía también está en el mundo, no está en las entrañas, que hay personas que escriben, cuando escriben poesía, creen que la poesía tiene que salir de las entrañas, ¿no? Como la caca, pero no, la poesía no es eso, la poesía está en los libros. Entonces, para escribir poesía hay que leer poesía. Hay que leer a los grandes poetas de la humanidad para aprender a escribir poesía. No es que vaya a salir, que hay personas que dicen, ay, la inspiración, que no tengo inspiración, es que no me sale nada, no me sale. Lo que sale o no sale es caca, eso no es poesía. La poesía es un trabajo, es el producto efecto de un trabajo, para el cual pues hay que tener instrumentos, materia prima, realizar el trabajo y como consecuencia surge un producto efecto de ese trabajo. ¿Vale? Por eso todo el mundo puede crear, todo el mundo puede escribir poesía si se lo propone. Por ejemplo, se anota a un taller de poesía que vamos a abrir, ¿vale? Se anota al taller de poesía y entonces pues le vamos a alimentar con materia prima, le vamos a dar los instrumentos y haciendo un trabajo semanalmente en el taller de poesía, bueno, pues va a acabar escribiendo poesía, ¿vale? Y luego el que escribe no es realmente el que escribe, ¿no? Si hace todo ese trabajo, se alimenta de poesía, utiliza los instrumentos y escribe un poema, no podemos decir que el poema es del que lo escribe, ¿no? Es decir, que el verdadero poeta es el que cuando escribe el poema se sorprende y dice, ay, va, ¿esto lo he escrito yo? No, realmente no, lo ha escrito la poesía. Toda esa poesía de la que te has alimentado, esa materia prima, tú has hecho el trabajo y por eso después le pones tu nombre al poema. Pero que haya sido tú el que lo ha escrito tampoco es correcto. Lo ha escrito otro. Lo ha escrito otro, ¿no? El otro. Bueno, pero otro que se ha alimentado, que se está construyendo con con la poesía. ¿Ven? Tiene otra sobredeterminación la escritura poética. No es la sobredeterminación psíquica, no es el sujeto psíquico, no es el sujeto neurótico el que escribe, es el poeta, es otro, ¿vale? Que se tiene que construir, que se tiene que producir. Lo mismo para la pintura, podríamos decir, ¿no? Van Gogh, cuando se cortó la oreja, no era... Sí, ¿vale? Ahí era el loco, pero cuando pintaba era un pintor. ¿Vale? Es en el acto, es en los actos donde podemos ser. Si haces actos para la creación, si pintas, si escribes, entonces eres un pintor, un escritor. Pero si dice boludece, pues ya no eres nada, eres un boludo, ¿no? ¿Me entienden lo que les quiero decir? O te cortas la oreja, pues eres un loco. ¿Vale? Pero en el momento que escribes el poema, así que hay que desarrollar también y poner en marcha los mecanismos de la sublimación, hay que trabajar el aparato psíquico, porque si no se oxida y lleva pues, a la tontería, lleva al síntoma, esa oxidación. El aparato psíquico tiene que estar vivo, sano, limpio, y el mejor detergente para el aparato psíquico es el psicoanálisis. ¿Vale? Bueno, entonces en los talleres de poesía decimos, ponga encima de la página la palabra poema. Esto es un poema. Todo lo que vaya a salir después ahí, ¿no? Después de haber realizado todo ese trabajo, pues será un poema. Sin materia prima no se puede escribir un poema. Sin instrumentos no se puede escribir un poema.
Bueno, y luego el poeta es un lector que tiene que soportar todos los estilos, que tiene que soportar todo, ¿no? Tiene que soportar que haya otros poetas diferentes a él y leerlos, ¿no? Y luego es el alcahuete de su época, el poeta. Es el que cuenta a las generaciones futuras lo que está pasando, cómo nos están tratando en la actualidad, ¿vale? Por lo tanto, el poeta tiene que tener la capacidad de ser un hombre culto, no erudito, un hombre culto, un hombre de su tiempo, un hombre de su época. Es el que palpita como palpita su época, el poeta. No puede dejar de ser un hombre culto, y si no es un hombre culto, no capta lo que está pasando, escribe cualquier tontería. Así que ya también pueden diferenciar entre lo que es un poeta y lo que no es un poeta. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar ya a la conferencia séptima y última del libro, 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, con la que vamos a ir dando finalización al curso. Bueno, el poeta cuando escribe, escribe. No está pensando si esto es metáforas, esto es metonimias, esto... Escribe, ¿no? Con su sobredeterminación poética. Porque si ya se para a pensar lo que está haciendo, ya no escribe. Es como si uno está haciendo el amor y se para a pensar, ay, esto que estoy haciendo es hacer el amor, esto que estoy haciendo es tal. Bueno, entonces ya deja de hacer el amor, te saca de la función. Pues lo mismo con la escritura, ¿no? Eso es. Bueno, séptima conferencia, entonces. Vamos a ver. ¿Cómo introducir al psicoanálisis? Dice aquí el doctor Menasa, personas que han escuchado, que ya llevan escuchando hablar del psicoanálisis mucho tiempo, a otros que es la primera vez, como puede ser hoy. Seguramente que hay alguna persona que por primera vez vaya a escuchar esta conferencia, tanto en directo como en diferido, que vaya a descubrir la existencia del inconsciente, que ya hemos dicho que no existe en ningún sitio, que el inconsciente hay que producirlo, en todo caso existe en los libros, existe en la interpretación de los sueños, existe en los libros que nos legó Dr. Sigmund Freud, que nos legó Jacques Lacan, que nos legó y sigue trabajando el doctor Menasa, director del Grupo Cero, y esa es nuestra línea teórica y ahí está la teoría, ahí están los conceptos que todo el mundo que quiera acercarse al psicoanálisis o ser psicoanalista, ¿no? Emprender la carrera, el estudio psicoanalítico, tiene que estudiar, estudiar, estudiar y estudiar, ¿no? Todos esos libros que entre los tres deben ser como casi 10.000 páginas de teoría, estructuración conceptual, epistemología de la ciencia psicoanalítica, es decir, aquel que quiera, ahí está el camino, la carrera y la posibilidad de estudio y de construcción de un psicoanalista en él o en ella. Es uno de los caminos más luminoso y radiante del mundo para toda aquella persona que se atreva o que desee emprenderlo, ¿no? Eso por una parte, pero luego cuando un paciente viene a psicoanalizarse hay que producir el inconsciente de fulano de tal. Para eso tenemos la materia prima, que es lo que el paciente va a relatar en su psicoanálisis, su discurso, manifiesto, lo que va diciendo, lo que cree que le pasa y que lo cree totalmente seguro e inmodificable, por eso viene, porque no sabe cómo cambiar, no puede cambiar esa situación por sí mismo, y entonces viene a eso, ¿no? Y ahí, a partir de ese trabajo que se va a realizar en su psicoanálisis, va a ir surgiendo otra cosa, se va a producir algo diferente, ¿no? Que es el inconsciente de fulano de tal, la verdadera historia de deseo, su manera de desear, la manera de desear que lo llevó a hacer tantas carambolas en la vida y a caer en un diván, ¿no? Y que ahora, pues bueno, por medio de la interpretación, del método de interpretación, se va a ir transformando a la vez que se va
descubriendo, a la vez que se le van poniendo palabras, a ese que se va haciendo conocimiento, eso que era inconsciente ahora se va haciendo conocimiento, se gana para la conciencia del paciente. Bueno, pues a la vez que de eso también se va transformando la persona, ¿no? El paciente, el sujeto psíquico. Lo que se transforma es el sujeto psíquico. Luego la persona, si quiere, puede transformar su vida con esos nuevos conocimientos, con esos nuevos instrumentos que adquiere, con ese nuevo saber sobre sí mismo. Ya corre de su parte transformar su vida, sus relaciones, tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar sobre su mundo psíquico, ¿no? Que es el que estaba o desordenado, o le sobraba de aquí, le faltaba de allá, no había padre, había mucha madre, ¿no? Había, etcétera, ¿no? Trabajamos sobre todo eso para que ese aparato psíquico se reconstituya ad integrum, ¿no? Porque en psicoanálisis la persona, por muy loca que esté, muy neurótica, muy enferma del cuerpo, bueno, se puede reconstituir ad integrum. Es una de las grandes ventajas del método psicoanalítico, y sin utilizar fármacos, sin utilizar pastillas, sin dar electroshock, sin tocar al paciente, para nada, solo por medio de la palabra. Fíjense qué descubrimiento, qué moderno, qué futurista, ¿no? Solo por medio de la palabra, solo por medio del lenguaje, nada más. Ni lo tiene que mirar, ¿no? En realidad, se tumba en el diván y no lo tiene que mirar al psicoanalista, solo por medio de la palabra. Bueno, pues, el inconsciente tiene que ver con la creación, ¿no? También, por una parte, porque va a ser crear algo nuevo de lo que hay, que puede ser bastante catastrófico en algunos casos, incluso, ¿no? Bueno, pues con eso que hay vamos a construir algo nuevo, algo que no estaba, algo que no existía. Era una vida plana, sin psiquismo inconsciente, guiada únicamente por lo perceptual, por lo emocional, por la primera reacción, ¿no? Y ahora le vamos a construir otra dimensión. El inconsciente es otro cerebro, ¿no? Como decimos, se despierta otro cerebro en esa persona, otro cerebro que estaba dormido. Por medio de la palabra y de la interpretación, esa reconstrucción va a ser el despertar de un saber inconsciente, ¿no? Despertar quiere decir ponerlo a disposición del sujeto para manejarse con ello ahora, para vivir con eso, para transformar su realidad. Por medio del trabajo, claro, sin trabajo no se transforma nada. Ya saben ustedes que el trabajo es un don, pero es un don porque nos permite transformar la naturaleza y también la naturaleza humana, también nuestra propia naturaleza. Es con trabajo. Sin trabajo no se puede nada. Solo se puede alucinar, se puede fantasear, pero eso es un trabajo que hace uno solo, su psiquismo. Claro, nadie le molesta porque se hace su propio mundo y ya está. Ahí se lo hace de acuerdo con su deseo, como él quiere. Y entonces nadie le va a molestar, nadie le va a decir usted está loco, ¿no? Pero claro, cuando sales al mundo ya hay relaciones jerárquicas, hay estructura, hay gente que sabe más, hay gente que sabe menos, hay gente mayor, hay menores, hay iguales, hay escuela, hay instituciones, hay procedimientos, hay caminos, y ya no es solamente lo que tu fantasía te dicta, ya está la realidad, hay ley, ¿no? Entonces hay que empezar el psicoanálisis también permite ir saliendo de la neurosis, de la psicosis, acercándose a lo real. El psicoanálisis te hace saber estar donde se está exactamente. Muy bien, por aquí. ¿Vale? Entonces, uno de los conceptos fundamentales que ya hemos ido mencionando también a lo largo del curso y que Freud va a ampliar su teoría con él en 1920, fíjense, 20 años después de escribir la interpretación de los sueños,
es el concepto de pulsión de muerte. Pulsión de muerte que fue donde se desviaron muchos de los discípulos de Freud, claro, cuando les habló de la pulsión de muerte, y donde se siguen desviando hoy, muchas personas que siguen otras líneas, que siguen líneas desviadas, porque ahí, bueno, es todo mucho más fácil para el sujeto, ¿no? Que no haya pulsión de muerte, todo más romántico, todo más bonito, pero existe la pulsión de muerte. Es un concepto dentro de la teoría psicoanalítica, es un descubrimiento tardío de Freud que hace en el 1920 y ahí, bueno, pues como decíamos, esa teoría, para que veamos también cómo la teoría del inconsciente fue transformándose, ¿no? Fue complejizándose y sigue, ¿no? La ciencia es abierta, la ciencia está en constante transformación. Entonces, el método, a medida que el concepto se va transformando, se articula, se cambia también la articulación de la ciencia, ¿no? Pero para eso hay que estar en el camino de la ciencia, en el camino de la teoría, ¿vale? El psicoanálisis te hace saber estar. Esta frase aclara mucho, es como un titular. Es verdad, está muy bien. Bueno, una manera también de introducir al psicoanálisis es decir que el psicoanálisis viene a poner en cuestión la verdad. Eso que decíamos, ¿no? Eso que uno cree que es su verdadera historia, su verdadera vida, lo que le pasó verdaderamente, ahora viene el psicoanálisis y te lo pone en cuestión, ¿no? En el sentido de que aquello que es apariencia, es la apariencia de los sentidos, la apariencia del pensamiento consciente o la apariencia de todas las manifestaciones de la conciencia. Eso es todo apariencia, ¿no? Todo lo que nos llega a través de los sentidos es aparente, está distorsionado, está disfrazado. Eso no es la verdad. La verdad, entonces el psicoanálisis nos va a separar entre lo que es la apariencia de las cosas y lo que es la verdad, que es otra, lo latente, ¿no? Bueno, a esa verdad vamos a llegar por medio de la interpretación. Hay que hacer un estudio para llegar a esa verdad, un trabajo, ¿vale? Un estudio analítico de fulano de tal, porque cada persona tiene que construir su propia verdad, nadie lo puede hacer por usted. Entonces, Freud tenía perfectamente claro que había dos procesos, que uno era de investigación y otro era de exposición. Por lo tanto, la interpretación de los sueños, que él es el tema que va a elegir para exponer. Cuando él escribe la interpretación de los sueños, ya sabéis que él había escrito muchas cosas antes, todos los estudios sobre la histeria, los historiales, bueno, todo eso es previo a la interpretación de los sueños. Pero todo eso podemos decir que son textos de investigación. Él estaba investigando, estaba tratando a los pacientes histéricos, pacientes neuróticos, y lo estaba investigando, ¿no? Y va a ser en la interpretación de los sueños donde lo va a exponer eso que él había descubierto. Se va a formalizar el descubrimiento, le va a poner palabras, va a desarrollar los conceptos, va a describir los conceptos, ¿vale? Va a describir el inconsciente por primera vez. Pero previamente a esto, él ha hecho sus investigaciones. Porque ya sabéis, Freud era un racionalista, era un médico neurólogo, educado en el racionalismo, formado en el racionalismo. Podemos decir que era, ojalá dijéramos, es el último racionalista, y a partir de Freud ya nace el psicoanálisis, otro Freud, ¿no? Lo que pasa que, bueno, desgraciadamente hoy en día muchos profesionales no han llegado todavía a Freud, viven en la preciencia, ¿no? Y me refiero incluso a profesionales que trabajan con el material psíquico, pero trabajan con el material psíquico como si no existiese lo inconsciente. Entonces todavía son precientíficos, no llegaron a Freud. Bueno, pero Freud era un racionalista, entonces él quería formalizar su descubrimiento de una manera científica, por supuesto.
Entonces, cuando él introduce el estudio de los sueños, su objetivo era generalizar eso que ha descubierto, generalizarlo a todas las personas, no solo para los pacientes neuróticos, sino a todas las personas normales, digamos. Y por eso toma los sueños, por eso se interesa por los sueños, porque soñamos todos, ¿no? Paciente neurótico, pacientes no neuróticos, todo el mundo sueña. Entonces era una manera de generalizar eso que ya había descubierto. ¿Vale? Estos procesos mentales de los que os voy a hablar, dice Freud, ¿no? Son los que hacen los mismos que producen los sueños. Es decir, los mismos procesos mentales que producen una enfermedad, ¿no? Son los que producen los sueños. Se impresionó con su descubrimiento, claro, porque era un verdadero descubrimiento. Incluso en el sueño de Irma, en la interpretación de los sueños, lo que nos muestra es eso, ¿no? El temor que tenía a mostrar lo descubierto, porque sabía que eso no le iba a gustar a nadie, ¿no? Ni siquiera a él haber descubierto eso, ¿no? Las filosofías niegan la mortalidad, claro, es una manera de no llegar a la verdad, ¿no? Filosofar y darle vueltas para no llegar a la verdad del sujeto psíquico, a la verdad inconsciente. Bueno, entonces, mediante esa generalización, Freud pretende decir que no hay tanta diferencia entre el enfermo y el sano, que no hay tanta diferencia, que no hay una deterioro, que no hay nada roto en el aparato psíquico, sino que es una diferencia de cantidad. Los mecanismos son exactamente los mismos en la salud que en la enfermedad. Los mecanismos de producción de un síntoma que los mecanismos de producción de un sueño son los mismos. Pero algo pasa, que es todo lo que nos va a explicar en la obra psicoanalítica, que lleva a la enfermedad, ¿no? Mientras que el camino de la salud es otro. Bueno, pues esto lo aplicamos ahora a nosotros y a nuestros pacientes, todo ese conocimiento y ese saber teórico práctico, que es la praxis psicoanalítica. Bien. Entonces no hay diferencia de clase entre la producción de un sueño y la producción de un síntoma, ¿no? No hay diferencia entre de clase entre ser normal, ser enfermo o ser un poeta. En todo caso hay una diferencia de cantidad, porque son los mismos mecanismos psíquicos los que llevan a hacer un síntoma o a escribir un poema o a hacer un sueño. Son los mismos mecanismos psíquicos, se diferencian en la cantidad a la hora de ser utilizados. No es que los mecanismos del poeta son sutiles y los mecanismos del neurótico son groseros y degenerados, porque cuando Freud abre su investigación, los científicos pensaban eso, pensaban que había degeneración en los pacientes enfermos mentales, que algo estaba roto, que eran degenerados, se les maltrataba, ¿no? No, el psicoanálisis dice que se puede restablecer totalmente el aparato psíquico y el funcionamiento de sus mecanismos. ¿Vale? Entonces, claro, si aquello que está destinado a ser un descubrimiento científico, a ser un gran poema, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, esto nos lo enseñan los grandes historiadores, que son los poetas, porque en la poesía está la verdadera historia de los pueblos. La verdadera historia no es la que nos cuentan en los libros de historia que estudiamos en el colegio. Eso es la historia contada por los vencedores. La verdadera historia de los pueblos nos la cuenta la poesía. La poesía es la verdadera historia de los pueblos, ¿no? Y entonces es la historia de la humanidad nos cuenta cómo siempre un gran descubrimiento científico, un gran poema, le sorprende al investigador, le sorprende al poeta, al propio poeta, ¿no? Pavese decía, por ejemplo, solo es un poema cuando al terminarlo de escribir se me aparece como escrito por otro, como hemos dicho antes. Es decir, solo es un poema cuando al terminarlo de escribir me sorprende,
como si fuera un poema que me lee otra persona. Es decir, cuando desconozco ese saber que teniendo desconozco, que es el que escribe el poema o es el que descubre el concepto. ¿Vale? A nivel de la producción científica, no es la investigación metódica permanente y continua la que ha hecho ningún descubrimiento. Cuando aparece un descubrimiento científico es un salto, es una ruptura. El descubrimiento científico produce una ruptura, un salto que generalmente los mismos científicos dicen que es un salto al vacío, un salto a la nada, ¿no? Es decir, están haciendo la investigación, están haciendo metódicamente, pero cuando aparece el descubrimiento hay un salto al vacío. Ahí faltaba algo y aparece ese descubrimiento que empieza a dar un nuevo sentido a las cosas, ¿no? Como por ejemplo el concepto de inconsciente. Es decir, Freud venía investigando con los pacientes, pero cuando escribe la interpretación de los sueños, produce algo nuevo que no estaba en ningún lugar. El concepto de inconsciente, el método y la técnica. No hay producción científica que venga durante un razonamiento lógico sucesivo, es decir, como producto de una lógica tradicional o de una continuidad. Es decir, que el verdadero descubrimiento, el verdadero acontecimiento, acontece como un salto, acontece como una discontinuidad. No hay tiempo continuo para la ciencia, lo podemos decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que se produjese el concepto de inconsciente, ¿no? Pues tuvo que haber avances científicos de hace 4.000 años, 300, 500, y con esos puntualmente ha nacido en el siglo XX el concepto de inconsciente y el psicoanálisis. Tuvieron que pasar miles de años para poder llegar a ese concepto. Y por ruptura, por discontinuidad. ¿Vale? Nosotros pensamos que tampoco hay tiempo continuo para el poema. Y el psicoanálisis, en las situaciones donde hay una cadena de transmisión y donde los psicoanalistas conversan con otros psicoanalistas acerca de lo que hacen y lo que dejan de hacer, algo absolutamente necesario para poder ejercer y para poder ser lo que el psicoanalizante requiere que el psicoanalista sea para poder conversar y hablar con él. Nosotros decimos que el acto de la interpretación es exactamente como el acto poético, en el sentido que el psicoanalista no sabe ni cuándo va a interpretar, ni cómo va a interpretar, ni lo que va a decir en la interpretación. El psicoanalista escucha y cuando se produce la interpretación la dice, se produce, ya está. Para lo que ha hecho falta toda una serie de material que aporta el psicoanalizando. Material es asociación libre en transferencia, ¿vale? Para que se produzca la interpretación. La interpretación sorprende al propio psicoanalista. El psicoanalista no sabe lo que va a decir antes de interpretar, ¿vale? Le sorprende la interpretación igual que al paciente. Y a veces ni sabe cuál ha sido la interpretación hasta que el paciente llega a la siguiente sesión y entonces le dice, bien, transformó su discurso, habla de otra manera. Entonces ahí hubo interpretación. O le dice, vaya interpretación que me hizo usted el otro día, ¿no? La interpretación tiene que tener como característica no solamente entonces sorprender al paciente, sino también al psicoanalista. Entonces, el psicoanalista también está en esa relación transferencial no como fulano de tal, sino como una función. Es una función psicoanalítica, es una escucha. No puede pensar previamente, la interpretación, ¿no? Se piensa en el hablar, se piensa cuando lo dice. Y además es para el otro la interpretación, ¿vale? Lo que pasa es que el psicoanalista también se transforma, ¿eh? Pone toda su vida en juego el psicoanalista. También se transforma en la relación, no solo en el estudio, no solo en su psicoanálisis, sino también en la función. Va construyendo la función, va transformando. Y ahí en el hablar, en el decir, en esa relación que se produce entre ellos, ahí se produce el pensar.
Es decir, es el tratamiento psicoanalítico, es el psicoanálisis el que va actuando. El psicoanalista ocupa una función y el paciente se va transformando, o es el que se lleva, ¿no? Digamos, paga para poder llevarse los resultados de esa operación. Porque si no, al psicoanalista, ¿de qué le sirve? O sea, el psicoanalista va a contribuir con toda su formación, con todo su conocimiento, con todo su saber, a que ese sujeto que se está psicoanalizando se haga bello, se haga inteligente, se haga culto, crezca económicamente, y qué, pero es algo que el psicoanalista eso no se lo va a llevar. ¿Cómo se va a beneficiar de eso? Si eso le corresponde al paciente, es su vida, es para él. Entonces tiene que pagar para apropiarse de eso, para poder llevárselo, ¿no? Alguien tiene que pagar por eso. Se interpreta la manera de desear. El deseo inconsciente, claro, es el que se interpreta. Pero ¿cómo podemos confiar en que la interpretación es certera? Es como una intuición que se impone como una verdad que ha surgido. ¿Cómo hacer una intuición? Si tú llevas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años hablando todas las semanas con el psicoanalista, contándole tus cosas, no hay ninguna intuición, es un trabajo. Es el resultado de un trabajo. ¿Qué intuición? La intuición sería que yo me encuentre con usted por la calle, le mire a la cara y diga, usted no sé qué. Pero eso no existe. Eso no es verdad. Es un trabajo, es el producto efecto de un trabajo. Que usted venga a verme, hable conmigo 2 o 3 veces semanales libremente todo lo que le pasa por la cabeza y ya verá cómo al cabo de unos cuantos meses yo le estoy interpretando. Pero no me invento nada, es lo que usted me ha dicho y con todo lo que usted me ha dicho se construye la interpretación. No es nada ni de invención, ni de magia, ni nada. Es trabajo por su parte, que viene y además paga por eso, paga para llevarse los resultados, paga porque se quiere transformar, ¿vale? Y por mi parte, que le escucho, que dedico parte de mi vida a anular totalmente mi personalidad, ponerla en la función para escucharlo a usted y que usted se pueda psicoanalizar. Y para eso tengo que estar en formación, en psicoanálisis personal, en varios grupos de estudio, en grupos de supervisión, en psicoanálisis didáctico, etcétera, ¿no? Entonces, eso es posible gracias a eso. ¿No ven? No es nada de intuición, es un trabajo, es el producto efecto de un trabajo. Un trabajo que lleva más o menos tiempo, ¿no? Y que siempre es eficaz. Siempre es eficaz. Porque el saber lo tiene usted, es inconsciente, pero lo tiene usted. Por eso tiene que hablar libremente. Porque si usted no habla, nadie lo conoce, claro, pero ni usted se conoce. Tampoco puede hacer nada con eso. Está inmovilizado, está produciendo síntomas, está en otro lugar, no está en la realidad. ¿Dónde está? Pues hay que producirlo. No está. Está en forma de síntoma. Está en forma de enfermedad, de disconfort, de angustia, de locura, de enfermedad en el cuerpo. Pero no está en ningún lugar. Entonces, es en la relación analítica donde se va produciendo. Y por eso hay que establecer primero esa relación transferencial, si no, no hay manera de poder interpretar. ¿No? Es en la relación transferencial, es cuando habla libremente, es cuando repite y repite y repite y ya, pues oye, si ya repite tanto, ya se lo puedo interpretar. O sea, ya es más cierto que eso, que me lo ha repetido 5 veces en acto, pues ya se puede interpretar. No es nada por intuición, señoras y señores, es todo trabajo. Trabajo que hay que realizar, claro está. Bien. Pero, como decíamos, esa interpretación sorprende porque no se hace desde la razón. El psicoanalista no la hace desde la razón, la interpretación, ¿vale? También es inconsciente para el psicoanalista. Bueno, esto habla claramente del cuidado que deben tener los psicoanalistas sobre su instrumento de trabajo. Es muy importante. Claro, el cuidado porque nosotros trabajamos con el inconsciente.
Entonces, ¿cómo va a ser un psicoanalista que no se psicoanaliza, por ejemplo, ¿no? Como hay gente por ahí que dice que son psicoanalistas y no se psicoanalizan. Escuelas, se supone, que no se psicoanalizan, no tienen psicoanalistas, no tienen inconsciente. Entonces, ¿cómo van a interpretar el inconsciente del paciente? Es imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque el psicoanalista trabaja con su inconsciente, entonces tiene que tener a punto su propio instrumento de trabajo, ¿vale? Es un instrumento que necesita revisión permanente, que hay que ajustar las tuercas permanentemente, hay que cambiar el aceite del instrumento permanentemente, porque es una máquina que tiene que estar perfectamente lubricada, ¿vale? No en el sentido del equilibrio, que el equilibrio psíquico no existe, sino que en el sentido de que el psicoanalista tiene que poder ir de un lugar a otro de su alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin tener el prejuicio que normalmente se tiene, el temor que normalmente se tiene, ¿no? Temor frente a las pasiones, temor frente a los pensamientos, temor frente a los sentimientos, ¿no? Que en la mayor parte de las veces tenemos pasiones, sentimientos, pensamientos que no son los que queremos tener, ¿no? Eso nos pasa a todos los humanos. Bueno, pues el psicoanalista tiene que poder ir de un lado al otro de su alma así, sin miedo, sin prejuicio. Y para eso tiene que tener la máquina bien psicoanalizada, ¿no? Bien a punto. Y eso es un trabajo permanente. Permanentemente hay que estar ajustando las tuercas de la máquina. No es que se haga una vez y ya está, porque la máquina nunca llega al equilibrio, siempre se está desajustando, vuelve a desajustarse la cantidad. Por eso el psicoanalista, y yo diría todos los profesionales de la salud mental, todas aquellas personas que estáis trabajando como psicólogos, como terapeutas, atendiendo material humano, necesitáis psicoanalizaros. Lo necesitáis por vuestra salud y por la de todas las personas que atendéis. Entonces, pongo a vuestra disposición los servicios psicoanalíticos, tanto míos como de otros compañeros del Grupo Cero, psicoanalistas bien formados y bien psicoanalizados en el Grupo Cero, ¿no? Y eso se diferencia, se ve. Bueno. El psicoanalista sabe de antemano lo que le pasa. No, el psicoanalista no sabe nada. No sabe nada. El psicoanalista estudia. Lo que sabe es la teoría, el estudio. Sabe de la práctica psicoanalítica, va aprendiendo. Después de muchos años se hace experto en la práctica psicoanalítica, pero porque supervisa con otro psicoanalista mayor, porque no sabe nada. Es inconsciente también para él. Va transformando su propia vida. Claro, su vida se transforma. Eso sí. Y la del paciente también. Que es un riesgo, que pone su vida en juego también, Manuel. Que no es solamente el que no sabe el paciente, ¿no? El que sabe es el psicoanálisis. La máquina es el psicoanálisis. Pero es la máquina, es el inconsciente del psicoanálisis. Es decir, sin psicoanalista tampoco hay psicoanálisis. Tú te vas a hablar con tu mujer y por muchas horas y horas que hables con tu mujer no te transformas, ¿no? Hasta que puedes acabar discutiendo con ella, queriendo tener razón. Que no, que es en relación con un psicoanalista, pagando por eso, para llevarte los resultados, porque es un trabajo, es el producto efecto de un trabajo, y con una persona que está especialmente formada para eso, para poder interpretar. Bueno. Entonces, para todos los psicólogos que lo están viendo, ¿no? Cuando el paciente habla y dice lo que le pasa, eso no es exactamente lo que le pasó, ¿no? El ser humano, de por sí, su psiquismo, es imposible decir lo que pasó exactamente, ¿no? Ya cuando uno habla y dice algo de lo que le pasó, eso ya es una deformación de lo que le pasó. ¿Por qué? Porque es la propia estructura del aparato psíquico, no se puede otra cosa, ¿no? Igual que cuando cuento un sueño, lo que yo cuento del sueño no es exactamente el deseo.
Bueno, no es el deseo, ya es el deseo pero transformado. Tengo que interpretar ese sueño para llegar al deseo inconsciente. Bueno, por lo mismo, cuando un paciente viene y habla, eso no es lo que le pasó. Es una imposibilidad humana decir exactamente lo que pasó. Jamás el relato de lo que pasó es lo que pasó. Lo que me pasó queda absolutamente perdido en el relato, ¿no? Y después lo que me pasó ya no es más lo que me pasó, sino lo que acabo de contar. Esa es la vida del hombre. Es decir, que los hechos psíquicos no existen hasta después de ser interpretados. Por mucha viveza extraordinaria que nos cuente el hecho, el paciente, eso no es ningún hecho. Hasta después de ser interpretado, los hechos no existen, los hechos psíquicos. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Estos 3 minutos vamos a, si tenéis alguna pregunta, y vamos a continuar el próximo día. O sea, que el enfermo llega y dice que está enfermo, que se peleó con su jefe, que insultó a su madre, que pegó a su hijo, como decíamos. Bueno, pues nada de lo que me cuenta es un hecho. Hecho va a ser cuando yo después lo interprete. Después de contarme eso, ahí se producen los hechos psíquicos. ¿Vale? Los síntomas son la forma de hablar del paciente. Eso que no pudo hablar o no tuvo el tiempo, no tuvo el lugar para hablar de eso, ahora habla con el síntoma. Pero claro, es una forma de hablar encriptada, ¿vale? Encriptada, disfrazada. Es una forma encriptada y disfrazada de hablar. ¿Para quién? Para quien sabe escuchar, ¿vale? El que sabe escuchar el síntoma sabe lo que le está tratando de decir con el síntoma al paciente, pero hay que interpretarlo. O sea, la escucha analítica va a llevar a la interpretación, al sentido del síntoma, para devolverle al paciente el sentido de su síntoma. Mire, esto le pasa por esto. Usted desea esto. ¿Vale? En un hecho, ¿alguien tiene razón? La razón es... la razón no tiene ningún valor, es una proporción la razón. Para lo psíquico, el que tiene valor es lo que sobredetermina el aparato psíquico es el deseo inconsciente. No tiene que ver nada ni con la razón ni con la conciencia. El aparato psíquico y el deseo del sujeto no tiene nada que ver con eso. Sí, es un jeroglífico. Lo que llega a tu razón, lo que llega a tu conciencia ya está todo encriptado. Es un jeroglífico. Por eso cuando la gente quiere tener razón acaba a palos. Porque eso no está todo, es todo engañoso. Para el que quiere tener razón es todo un jeroglífico, es todo engañoso, es todo una manifestación disfrazada y el otro también. Entonces acaban mal. Porque el aparato psíquico funciona de otra manera. Funciona sobredeterminado por lo inconsciente. Lo inconsciente, que no es lo subconsciente, no tiene nada que ver con eso. Lo inconsciente es otra estructura, otra parte del aparato psíquico independiente de la conciencia, bueno, más o menos independiente. De alguna manera su aspiración es llegar a la conciencia, pero como no puede, pues va a tener que deformarlo todo, transmutar todos los valores psíquicos, pero es un otro que habita en nosotros. Es la cara oculta, digamos, de usted, la que usted no ve. Usted ve una cara, que es la de la consciente, pero luego hay otra cara, que es la que usted no ve, pero que lo maneja. Lo maneja su vida, maneja sus relaciones, maneja su manera de amar, su manera de ver la realidad, su manera de estar en el mundo, su manera de odiar, su manera de trabajar, su manera de gastar el dinero, su manera de mentirse a sí mismo. Todo está tocado por el
inconsciente. Bueno, les recomiendo que lean El porqué de la guerra, de Sigmund Freud. Y ahí van bueno, vamos a entender también algunas cuestiones del Homo sapiens sapiens, que somos y que se puede, por supuesto, uno se puede civilizar y alcanzar las máximas cotas de la sublimación. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Y cómo? ¿Cómo? No le voy a dejar así, claro. ¿Cómo? ¿Cuál es el camino? Psicoanálisis, psicoanalizarse, ¿no? Es decir, estar en el camino. Si quieren conversar conmigo personalmente, si quieren que les ayude en su proceso psicoanalítico, pueden ponerse en contacto conmigo a través de la página web www.virginiabaldominos.com. Ahí encontrarán todas las maneras y diferentes métodos de contactar conmigo. Muchas gracias. Seguimos la próxima semana. 2 clases quedan para finalizar el curso y ya estamos preparando los siguientes. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Tengan un buen día.